El asombroso segundo libro de Reyes, revelaciones divinas de fe, milagros y transformación sagrada en el tercer año de Joacim, cuando Israel se encontraba en una profunda crisis y el pueblo clamaba por la intervención de Yahvé, una mujer de fe lidiaba con su angustia y su dolor. Mical, una viuda, había perdido a su esposo, un hombre de Dios, y ahora sus días estaban llenos de deudas y temor. El peso de la desesperación era tan abrumador que sentía que la oscuridad se cernía sobre toda su vida. Temía que sus hijos fueran llevados como esclavos debido a su incapacidad para pagar las deudas que la asfixiaban. En su corazón, solo poseía una pequeña botella de aceite, el último vestigio de la provisión de su difunto esposo, que había guardado con la esperanza de no tener que usarla nunca. Una mañana brillante y clara, Mical, con lágrimas brotando de sus ojos, se decidió a buscar ayuda. Se dirigió al profeta Eliseo, conocido por los milagros que Dios realizaba a través de él. Cuando llegó ante él, su voz temblaba, sufriente, y confesó: «Tu sierva no tiene nada en casa, sino una botella de aceite». Sus palabras resonaban como un lamento en medio de la agonía. Eliseo, mirándola con profunda compasión, la interpeló: «¿Qué tienes en casa?». Esa pregunta se sentía como un peso abrumador. Sin embargo, algo dentro de Mical comenzó a cambiar, una chispa de fe despertó en su corazón angustiado. Ella obedeció a las instrucciones que Eliseo le dio, aunque le parecieron extrañas: «Ve y pide prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos, no pidas pocas». Mical sintió el aguijón de la incertidumbre, pero su determinación se renovó en la obediencia. Salió a los alrededores, llamando a sus vecinos, pidiendo vasijas vacías. Al recibirlas, una mezcla de confusión y esperanza la envolvió. ¿Cómo podría una simple botella de aceite transformar su desesperación? Regresó a su hogar, el aire fresco llenaba el lugar mientras la luz del sol iluminaba su refugio, pero la oscuridad en su corazón aún persistía. No sabía cómo iba a salir adelante, pero con un profundo suspiro y la botella en la mano, comenzó a verter el aceite en la primera vasija. Para su asombro, el aceite no cesaba de fluir. Llenó 1, 2, 3 vasijas y pronto, todas estaban repletas de un aceite que parecía multiplicarse de forma sobrenatural. El pánico y la ansiedad que una vez la envolvieron fueron reemplazados por una paz desconocida. El poder de Dios se manifestó en medio de su escasez y, al ver tantas vasijas llenas, Mical supo que había un futuro pleno de esperanza. Sin embargo, una pregunta permanecía en su corazón: ¿qué hacer ahora? Corrió a Eliseo, quien le dijo que vendiera el aceite, pagara sus deudas y viviera del resto con sus hijos. Pero, ¿cómo había podido ella, una simple viuda, recibir tal milagro? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Mical se convierte en un eco de esperanza, una invitación divina a confiar en lo que parece imposible. Pero a medida que ella se aventuraba en este nuevo capítulo de vida, una nueva inquietud surgía en su alma: ¿podría su fe sostenerse ante los desafíos que se avecinaban? La promesa de provisión de Dios resonaba, subrayando la continua necesidad de confianza en su soberanía. En cada vasija llena, Mical no solo halló un milagro, sino también un nuevo camino hacia la redención y la luz en su oscuridad. El líquido brillante del aceite corría con gracia y poder, llenando cada vasija que Mical había recogido. Mientras su corazón palpitaba de asombro, un susurro de grandeza divina la abrazaba. Al ver sus montones brillantes de vasijas, la viuda se arrodilló, el temor se retiraba y ahora solo había gratitud. Sin embargo, el eco de su angustia pasada resonaba aún en sus oídos. Había logrado un milagro, pero el camino para enfrentar lo que vendría seguía incierto. A la mañana siguiente, Mical decidió reunir a sus hijos.
Al encontrarse con ellos, vio en sus ojos el mismo miedo que un día había cargado. Con firmeza y amor, les compartió el asombroso acto de Dios en sus vidas. Él nos ha proveído más allá de nuestra imaginación, les dijo, levantando una de las vasijas repletas de aceite. Tendremos lo suficiente no solo para pagar nuestras deudas, sino también para vivir. En la mirada de sus hijos, encontró la chispa de fe que había comenzado a brotar dentro de ella. Mientras tanto, en la casa de su difunto esposo, la noticia del milagro de Mical se esparció rápidamente entre los vecinos. Aquellos que antes dieron su apoyo en forma de vasijas vacías, ahora querían ser parte de su historia. Vinieron a visitarla, asombrados por el inmenso flujo de aceite, deseosos de ver y tocar la manifestación de lo que consideraban imposible. En una reunión improvisada, Mical les relató el poder de Dios y cómo su clamor había sido escuchado. No obstante, que pronto podría unirse a la alabanza el aniversario de la tristeza. Mical sentía que una nube oscura acechaba justo detrás de su nuevo amanecer. A pesar de ser liberada de la pesadilla de las deudas, las sombras de la soledad infinitudo ensombrecían su regazo. ¿Puedo realmente vivir en esta nueva realidad?, se preguntaba a menudo, cuestionando su capacidad para sostener la fe en esta jornada renovada. Un día, mientras preparaba el aceite para una venta en la plaza del mercado, un hombre se acercó a ella. Era un comerciante cuya reputación la precedía, se decía que tenía el don de la premonición. Su voz, cruel y astuta, cortó el aire entre ellos. ¿Qué te hizo pensar que esta bendición duraría para siempre, oh viuda? ¿Acaso te olvidaste de tus lágrimas pasadas? El enemigo acecha con su mano oscura, y vendrán pruebas que sobrepasarán tu fe. Confundida por sus palabras, Mical sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su voluntad de servir y alimentar a sus hijos se llenó de inquietud. La venganza de la pobreza y la tristeza pesaban en su corazón como un yugo. Sin embargo, recordó las palabras del profeta Eliseo: no temas, solo confía. Mientras el comerciante se alejaba, Mical decidió volver a su hogar con fervor renovado. Se arrodilló y oró fervientemente, clamando a Yahvé por fortaleza y dirección. Señor, tus obras son dignas de grandeza, de generosidad. Dame valentía para enfrentar lo que viene y confiar en tu provisión. Las noches siguientes estuvieron marcadas por el clamor de su alma y por visiones de adivinaciones que podían venir. Así la angustia y la fe se entrelazaban, formando una batalla no solo por el sustento físico, sino por el propósito que Dios tenía en su futuro. Lo que Mical no sabía era que su historia iba más allá de sus propias preocupaciones. Dios la estaba preparando para un plan que resonaría no solo en su vida, sino a través de generaciones. Mientras Daniel, su hijo mayor, la escuchaba orar, una convicción crecía en él, un llamado que eventualmente lo llevaría a la corte del rey, donde un destino grandioso les aguardaba. Pero eso aún estaba por revelarse. La desesperación que había probado su corazón y el milagro que la había liberado eran parte de un relato más amplio en el que Dios había estado obrando, orquestando circunstancias eternas. Un nuevo amanecer surgía no solo sobre Mical. Un futuro lleno de impactos y revelaciones divinas iba a manifestarse. El pueblo de Israel aún necesitaba ver cómo Yahvé obraría entre ellos. Lo que ella aún no sabía era que la mayor prueba de fe estaba a punto de llegar, y con ella, una revelación que cambiaría el curso de su historia. Mientras pasaban los días, el aceite comenzó a llenar no solo las vasijas, sino también el corazón de Mical con esperanza renovada. Sin embargo, el enemigo que había amenazado con su triste destino no se había retirado, como un lobo al acecho tras la maleza. Las palabras del comerciante resonaban en su mente, susurrando dudas que se aferraban a su alma. Una mañana, después de haber vendido una parte del aceite en el mercado, Mical decidió llevar a Daniel con ella. Con cada paso que daban, el eco de las multitudes en la plaza reverberaba en sus oídos. Pero lo que anhelaba era la paz que solo el Señor podía proporcionar. Hijo, confía en lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es nuestra provisión y fortaleza, le instó Mical, apretando su mano con ternura. Mientras se movían entre la gente, unos hombres robustos las rodearon. Eran conocidos de su difunto esposo, hombres que habían estado en deuda con él, y venían con reclamos airados. Viuda,
Exigen justicia por lo que tu marido dejó. Con el aceite que ahora tienes, debería ser nuestro, declaró uno, sus palabras afiladas como espadas. El miedo se apoderó de Mical, pero, recordando la fe que había empezado a gestar dentro de ella, respiró profundo. El Señor es mi proveedor. De lo que tengo, compartiré con aquellos que tengan necesidad, pero no he de ser intimidada por el miedo, respondió con una voz serena. Tu fe es ciega. Gritó otro, desafiando su convicción. ¿Acaso no sabes que el enemigo acecha, y vendrán pruebas que sacudirán tu hogar? ¿Cuánto tiempo queda para que esta bendición se convierta en maldición? Pero en lo profundo de su espíritu, Mical sintió una calma que contrarrestó la tempestad externa. Se dirigió a su hijo, quien la observaba con incertidumbre. Daniel, recuérdame las palabras de nuestro Dios en Deuteronomio 31, 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Los hombres, sorprendidos por el coraje de la viuda, comenzaron a murmurar entre ellos. Mical, en ese instante, se dio cuenta de que su testimonio glorificaba a Dios. Por lo que hemos recibido, daremos, y no temeremos a la adversidad. El aceite no solo es para nosotros, sino también para aquellos que están en necesidad. Exclamó. La multitud que había comenzado a formarse, impresionada por la fe y la determinación de Mical, comenzó a abrumar a los hombres. La gente replicaba sus palabras, recordando las hazañas de Moisés y la bondad del Señor hacia su pueblo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento, ahora se convertía en un testimonio de la fe colectiva que se alzaba en la plaza. Mical, ya no eres solo una viuda, sino un símbolo de resistencia y de fe, un faro que ilumina en medio de la oscuridad, reflexionó Daniel, viendo evidente la transformación. En ese instante, la gente comenzó a alzar sus voces en unidad, y Mical, llena de asombro, comprendió que su historia no solo impactaba su vida, sino la de muchos, suscitaría avivamientos en un pueblo que había olvidado su Dios. Con el paso del tiempo, las luchas y las bendiciones entrelazadas hicieron que el destino de Mical y su familia revistieran matices divinos. Daniel, infectado de la fe de su madre, comenzó a comprender que la misma providencia que los conducía, los llevaría hacia un propósito mayor. Entendió que su voz y su vida serían herramientas en las manos de Dios, incluso hasta la corte de un rey. Pero Mical aún no estaba preparada para la mayor revelación de todas. Ese mismo día, mientras el sol se escondía, el cielo se tiñó de un anaranjado tenue, y un susurro tembloroso atravesó el aire: lo que has sembrado con fe, florecerá en tiempos de prueba. Una alianza se formará, y las naciones conocerán mi mano. Así, mientras Mical miraba al horizonte, se preguntaba, ¿qué nuevas maravillas están por venir, y cómo cambiarán el curso de nuestra historia? La respuesta no estaba tan alejada, y el plan divino comenzaba a desvelarse, preparándola para lo que estaba por llegar. La noche se había cernido sobre la ciudad, y Mical se sentó en la entrada de su hogar, sintiendo la frescura del viento nocturno. Daniel, a su lado, seguía aturdido por el tumulto de aquella tarde. Había sido un día de prueba, pero, a la vez, un día que templó su fe. De los murmullos en la plaza todavía resonaban ecos de alabanza y fe. La experiencia le había dado un vistazo de lo que el Señor podía hacer por medio de ellos. Pero la revelación que había sentido al caer la tarde pesaba en su corazón. Una alianza se formará, y las naciones conocerán mi mano. Las palabras parecían vibrar en su interior, cargadas de significado. Mical, en su espíritu, empezaba a vislumbrar que el propósito de Dios no solo abarcaba su vida, sino que se extendía más allá, hacia una misión colectiva. Madre, ¿qué significan esas palabras?, preguntó Daniel, perturbado pero ansioso. Su joven mente intentaba procesar la grandeza del mensaje celestial. Lo que nuestro Dios ha prometido no es simplemente para nosotros, hijo. Tal vez estamos siendo llamados a preparar el camino para otros, a manifestar su gloria entre las naciones, respondió Mical, sintiendo que el entendimiento le empezaba a brotar. Mientras hablaban, una figura alta se perfiló en la puerta de su casa. Era el profeta Eliseo, con su manto de luz y autoridad. La presencia del hombre de Dios iluminó de inmediato la habitación. Salud, mujer de fe.
He venido por dirección del Señor. Su plan se está desplegando, y tú serás parte de este gran propósito. Mical sintió una intensificación en su alma, había oído de la fama de Eliseo, y su corazón se llenó de expectativa. Profeta, ¿qué revelas de lo que el Señor está orando sobre nosotros? Eliseo, reconociendo su espíritu intrépido, sonrió y se acercó. El aceite que has guardado es no solo tu provisión, sino un símbolo de abundancia y restauración. El tiempo se acerca para que tu familia establezca una fundación, un refugio de luz en tiempos de oscuridad. ¿Qué pretende el Señor de nosotros? Cuestionó Daniel, desbordante de inquietud. Tu madre es destinada a ser la puerta de un milagro. Cuando el pueblo vea la abundancia que brota de su olla, vendrán a ti buscando refugio y respuesta. A través de ti, el pueblo será atraído hacia el Dios viviente, proclamó Eliseo con la vehemencia de quien trae buenas nuevas. El corazón de Mical latía con fuerza. Las palabras del profeta iluminaron su mente, revelando conexiones que ella nunca había imaginado. Oh, Señor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo ser parte de esta obra magnífica? Suspiró, sintiendo la responsabilidad y el honor que se le confería. Eliseo, tocando su hombro con amabilidad, le dijo, la obediencia será tu primera ofrenda. Prepararás un banquete con aceite y pan, y muchos vendrán a ser alimentados. Cuando lo hagas, recuerda que todas las naciones son su herencia, y tu mano será en su nombre. Después de que el profeta se despidió, Mical se quedó contemplando en el silencio de su hogar, y Daniel, iluminado por la promesa, se llenó de esperanza. Madre, ¿seremos capaces de hacer esto? Preguntó, su voz apenas un susurro. Con el poder de Dios a nuestro lado, todo es posible. Que la fe que hemos sembrado florezca en nuestras acciones. Estaremos listos, respondió Mical, con un renovado vigor. Esa misma noche, mientras el cielo estrellado contemplaba la tierra, Mical y Daniel se prepararon para recibir el amanecer, no solo como madre e hijo, sino como embajadores del plan soberano de Dios en su comunidad. Los días venideros desatarían una corriente de milagros y encuentros divinos. La historia de Mical no era solo la de una viuda con aceite, era la historia de la intervención de Dios en medio de un pueblo sediento de esperanza. Se formará una alianza, resonó en sus corazones, y Mical sabía que, a medida que avanzaban, no solo sería la provisión para su familia, sino un instrumento para la transformación de todos aquellos que cruzaran su camino. Entonces, la gran pregunta se erguía en el horizonte. ¿Cómo sería el amanecer que vendría? La respuesta aún estaba por desplegarse en el grandioso plan que Dios había urdido en los cielos. Mientras la primera luz del alba teñía con doradas pinceladas el horizonte, Mical se despertó llena de determinación. El recuerdo de las palabras de Eliseo aún resonaba en su mente, y una nueva fe ardía en su corazón. El aceite que has guardado, pensaba, es el principio de algo mucho mayor. Con esta consideración, comenzó a organizar su hogar para el banquete que había de preparar. Daniel, aún frotándose los ojos de sueño, se unió a su madre en la cocina. ¿Qué debemos hacer primero, madre? Preguntó, su voz cargada de anhelo. Mical le sonrió, sintiendo que el Espíritu de Dios les dirigía. Primero, debemos buscar todas las tinajas que podamos encontrar. Eliseo dijo que la abundancia llegará, y debemos estar listos para recibirla. Salieron juntos a buscar la provisión. La comunidad comenzaba a despertar, y mientras caminaban, Mical notó el murmullo de voces que se alzaba por las calles. Eran sus vecinos, muchos de ellos enfrentados a penurias y necesidad. Recordó las horas atadas a las oraciones fervientes por la restauración de su hogar, y un deseo profundo de compartir el amor de Dios la invadió. Cuando regresaron con las tinajas, Daniel parecía inquieto. Pero, madre, ¿y si el aceite no es suficiente? ¿Qué pasará si no podemos llenar todas las tinajas? La incertidumbre en su voz era un reflejo de la fragilidad humana, el mismo dilema que había sentido el pueblo de Israel cuando se acercaban a los muros de Jericó. Sin embargo, Mical sabía que la fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, movía montañas. Recuerda, hijo, Dios siempre cumple su promesa. Confía en que Él proveerá, respondió Mical con convicción.
Se postraron juntos en oración, pidiendo a Dios que bendijera sus esfuerzos y les concediera la fe necesaria para enfrentar lo que venía. Mientras Mical comenzaba a verter el aceite en la primera tinaja, un silencio reverente llenó el espacio. Con cada gota, la habitación se colmaba de anticipación y el corazón de Mical se aceleraba. Cuando la primera tinaja se llenó, no podía contener su asombro. «Mira, Daniel. Se está llenando». Daniel, con asombro en sus ojos, observaba cómo el aceite continuaba fluyendo sin cesar de la pequeña jarra. Las tinajas se llenaron una tras otra, y pronto, su hogar se convirtió en un refugio de alegría y gratitud. Así como el Señor había multiplicado los 5 panes y 2 peces en un desierto, ahora Mical se maravillaba de su provisión inagotable. Los vecinos, atraídos por el bullicio, empezaron a congregarse frente a su hogar. «¿Qué está sucediendo?», preguntaban, llenos de curiosidad e incertidumbre. Al ver el aceite, sus caras se iluminaron, y pronto comenzaron a entrar, llevándose con ellos la esperanza misma en forma de aceite y la promesa de Dios. Con el paso del día, el rumor de la generosidad de Mical y su hijo se extendió como un torrente. Personas que alguna vez habían estado en la oscuridad comenzaron a afluir, y la casa de Mical se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde el hambre espiritual también podía ser satisfecha. Mical tomaba cada oportunidad para hablarles del Dios que proveía. «No solo se trata del aceite», les decía, «sino de la gracia que nos ha sido dada. Él es capaz de llenar nuestras vidas, aún en la escasez». A medida que el sol comenzaba a ponerse, la sala de su hogar rebosaba de tinajas llenas, pero sobre todo, de corazones llenos de fe. Se respiraba esperanza en el aire, y Mical sintió que el propósito que el Señor había revelado a través de Eliseo comenzaba a emerger como una luz brillante. «Este no es el final», susurró Mical a Daniel cuando la última tinaja fue llena. «Es solo el comienzo de un gran movimiento que Dios está desatando». Justo en ese momento, mientras se abrazaban en un acto de devoción, una voz resonó en el viento, trayendo consigo el eco de un mensaje que aún no habían comprendido del todo: «Las naciones conocerán mi mano». El corazón de Mical se aceleró al darse cuenta de que todo lo que habían vivido era parte de un plan mayor, uno que trascendía su hogar y comunidad. Con las tinajas desbordantes a su alrededor, supo que el propósito de Dios estaba por revelarse en la vasta extensión de su obra redentora. Y así, mientras caía la noche sobre la ciudad, Mical sentó sus ojos sobre el horizonte, sabiendo que la alianza que el Señor formaba no solo era para su familia, sino para el mundo. Sus corazones estaban inquietos por lo que vendría, pues el plan de Dios se desplegaba, dejando entrever un misterio que solo él podía desvelar. El aire fresco de la noche envolvía a Mical y Daniel mientras los ecos de la multitud seguían resonando en sus corazones. Las tinajas llenas representaban no solo una provisión física, sino un vínculo espiritual entre ellos y la comunidad, un lazo tejido por la mano de Dios. Mical miraba a los rostros de sus vecinos, el asombro y la gratitud iluminando sus miradas, y sintió que algo poderoso estaba a punto de suceder. La voz que había resonado en el viento aún retumbaba en su mente, dejándola con una mezcla de expectación y reverencia. «Las naciones conocerán mi mano». ¿Qué significaba realmente esto? ¿Acaso el aceite era solo un signo de abundancia, o había un propósito mayor en la obra del Señor? Decidió que debía buscar respuesta a estos cuestionamientos. A medida que la noche avanzaba, la casa de Mical se convirtió en un lugar de oración y alabanza. Los vecinos se reunieron, llevándose tinajas llenas y compartiendo historias de cómo Dios había obrado en sus vidas. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propias necesidades, sus luchas y esperanzas, y Mical, empoderada por la presencia divina, no podía contenerse. «Dios es nuestra esperanza», les dijo, su voz firme y clara. «Así como ha multiplicado el aceite en nuestra casa, también puede multiplicar nuestra fe y proveer lo que necesitamos, si solo creemos». Sin embargo, la incertidumbre todavía habitaba en algunos, una sombra que parecía no disiparse. Uno de los hombres se adelantó, su rostro curtido por las dificultades. «Mical, es fácil hablar de fe, pero ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros? Todo lo que conocimos ha sido caos y desesperación. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda?». La pregunta pendía en el aire,
como una nube de tormenta, y Mical sintió que la atmósfera se volvía densa. ¿Cómo responder a la duda de su hermano en la fe? Recordó el desafío de God en el Monte Carmelo, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal. Fue un momento de confrontación que evidenció la verdadera naturaleza de Dios. Con el mismo espíritu, con esa fe que se arraigaba cada vez más en su corazón, se acercó más a los presentes. Si nuestro Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Exclamó. El Señor no solo ha traído este milagro a nuestras vidas para que lo guardemos, sino para que se convierta en un testimonio. Los murmullos comenzaron a cesar mientras sus corazones se unían en un solo clamor, que el nombre del Señor sea glorificado. La atmósfera cambió, de duda a confianza, y así, en medio de la oscuridad, los corazones empezaron a llenarse de luz. En medio de esta atmósfera revitalizada, una anciana de la comunidad comenzó a interceder en oración. Su voz quebrada acurrucaba las palabras como una canción dulce. Oh, Dios de Israel, tú que multiplicaste el aceite, también multiplica nuestras vidas. Que veamos tu poder, que tus maravillas sean declamadas en las naciones. Mical sintió que el aire vibraba con una presencia palpable. Era como si la voz de Dios se uniera a las súplicas de su pueblo. Mientras terminaba su oración, un viento suave sopló a través de la habitación, trayendo consuelo, paz y la certeza de que algo más que un milagro físico estaba ocurriendo. Al finalizar la reunión, mientras las últimas tinajas eran llevadas, Mical se detuvo en la puerta. Su mirada se aferró al cielo estrellado, y de repente, sintió que un nuevo propósito se estaba gestando. Pero, ¿cuál sería este nuevo camino? Al regresar, se halló en un estado de contemplación. Las naciones conocerán mi mano. Estas palabras resuenan en su espíritu, y en ese instante, comprendió que no solo era la provisión de aceite, sino que había un llamado más profundo. Este acto de generosidad había sido solo el preludio de un movimiento mayor que Dios estaba orquestando. Mientras los ecos de las alabanzas se desvanecían, Mical se dio cuenta de que el plan de Dios estaba tomando forma en su corazón. Es solo el principio, murmuró para sí misma, mientras volvía a sentarse junto a su hijo, rodeada de la creciente comunidad. Con cada latido de su corazón, sentía que la historia de Israel estaba por vivir un nuevo capítulo. El próximo paso será sorprendente. Tal vez, el aceite que hemos compartido no solo aliviará esta crisis sino que será la chispa que encenderá la fe en otras naciones. Mical miró hacia el horizonte, preguntándose cuál sería el siguiente milagro que el Señor les revelaría. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que Dios había comenzado algo que cambiaría sus vidas y la vida de muchos a quienes aún no conocían. ¿Cuáles serían las naciones que pronto recibirían la noticia de la provisión y el milagro del Señor? El misterio estaba en el aire, esperando ser desvelado. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de un suave tono rosado, Mical se sintió impulsada a salir de su hogar y dirigirse hacia el mercado, un lugar donde las voces se entrelazaban con la esperanza y la ansiedad de la vida cotidiana. La revelación que había recibido en la noche anterior aún pulsaba en su corazón, y supo que más que un milagro personal, había un clamor colectivo por un propósito divino. A medida que caminaba, la multitud se agrupaba en grupos dispares, con muestras de gratitud y murmullos de desconfianza. Mical se acercó a uno de los grupos, donde un hombre conocido por su esfuerzo noble, sin embargo, abatido por la miseria, gesticulaba con ardor. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en medio de esta calamidad?, preguntó, su voz vibrante y llena de angustia. Las promesas parecen lejanas, como un eco distante en la montaña. Mical sintió que su pecho se apretaba ante la desesperación de su amigo. Hermano, el Señor ha demostrado su poder, exclamó, recordando la abundancia de aceite. Él ha traído un milagro no solo para nosotros, sino para que otros lo vean, para que se convierta en refugio en medio de la tormenta. La multitud comenzó a murmurar, su interés despierto por las palabras de Mical. Así como Elías clamó al cielo y fue respondido, también nosotros debemos clamar en fe. Estoy convencida de que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. De repente, un silencio palpable cubrió el mercado. Como si las corrientes del aire mismo llevaran el peso de la voz divina, Mical sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Alzó la cabeza, y en su corazón,
Vislumbró una visión, naciones venían a postrarse, buscando el Dios que ella conocía. Las naciones conocerán mi mano, repitió en voz alta. El aceite que hemos compartido es solo una señal de lo que vendrá. Escuchen, hermanos, seremos testigos de grandes maravillas. No solo provisión, sino sanidad y liberación. Preparémonos, pues el tiempo de las naciones se acerca. Mientras sus palabras resonaban, un profundo estremecimiento se apoderó de aquellos que escuchaban. Algunos comenzaron a alzar sus manos, otros se arrodillaron en súplica. Mical miró a su alrededor y percibió rostros que se iluminaban, como si la revelación del Señor hubiera tocado sus corazones heridos. En ese instante, una mujer anciana salió del grupo y se acercó a Mical, sus ojos llenos de lágrimas. He oído historias de lo que el Señor hizo en el pasado, dijo, su voz quebrada y emocionada. Pero, ¿cómo sabemos que esto no es solo un sueño? Mical sintió que debía responder con sabiduría. Recuerden las palabras de nuestros antepasados, que el Señor nunca ha olvidado a su pueblo. Él prometió no dejar a los justos en necesidad. Ahora, unámonos en ferviente oración. Mientras se armaba de coraje para guiar a la multitud hacia una oración colectiva, una sombra repentina cruzó el cielo, y un estruendo, como el de un fuerte viento, resonó desde el horizonte. La gente comenzó a mirar hacia arriba, su alabanza se quedaba en suspenso, expectantes ante lo que estaba por venir. Podría ser la respuesta de Dios, dijo uno de los hombres, con asombro en su rostro. Tal vez esta es la voz de él, se murmulló otro, aferrándose a la esperanza de lo inminente. El aire mismo parecía vibrar, y mientras Mical abría su boca en oración, sintió como las palabras se unían a una melódica armonía colectiva, como si cada alma en la multitud estuviera sintonizada a la voluntad divina. Y allí, en medio de la oración, el cielo se oscureció aún más, y una voz resonó entre ellos, clara y vibrante: esta es una generación que verá mis maravillas. El tiempo ha llegado para actuar y revelarse. Mical, llena de temor y asombro, supo que Dios estaba inquietando su espíritu por una razón. Ese mensaje de providencia y respuesta ya no era solo para Israel, sino que marcaba el inicio de una nueva etapa en el camino del pueblo de Dios. Las naciones conocerían su mano, pero, ¿estaría ella y su pueblo preparados para el desafío que venía? Mical sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Este era solo el comienzo de un revelador acto del Señor, y la historia de su pueblo estaba a punto de entrelazarse de manera extraordinaria con el plan divino que había estado esperando siglos para manifestarse. La expectativa creciente en el aire dejó a todos en un estado de anticipación. ¿Qué traería el Señor? ¿Cuál sería el espíritu de liberación y sanidad que iniciaría? El misterio llenaba el espacio, aguardando ser develado por la articulación del propósito eterno de Dios. Mientras la atmósfera estaba cargada con una tensión palpable, el sol luchaba por romper las nubes que se acumulaban en el cielo, y la voz poderosa había llamado a la esperanza en el corazón de la multitud. Mical sintió que un torrente de fe la invadía, inspirando a los presentes a unirse en un clamor colectivo. Con valentía en su mirada, levantó sus manos hacia el cielo. Escuchen, pueblo. El Señor ha hablado. No hay nada imposible para Él. En este momento, debemos abrir nuestros corazones y permitir que su luz entre en nuestras vidas, trayendo liberación y sanidad. Las palabras de Mical resonaban como un eco entre las colinas, y la multitud, sintiendo la gravedad del momento, comenzó a unirse en fervorosa oración. Con cada súplica, el aire parecía vibrar más intensamente, como si los cielos respondieran a la desesperación de aquellos que clamaban. El hombre abatido, antes lleno de lágrimas por la miseria, ahora alzaba su voz con fervor: «Oh Señor, muestra tu gloria en medio de nosotros. Deja que nuestras almas vean tu salvación». De repente, la sombra que había cruzado el cielo, se hizo más prominente, tomando la forma de una nube que parecía descender hacia el pueblo. Algunos miraban asombrados, otros temerosos, pero la fe comenzaba a ganar terreno. Entonces, un trueno resonó, y aquellos que oraban cayeron de rodillas, sintiendo la presencia del Altísimo en medio de ellos. Mical, observando la escena, recordó las palabras de Moisés en Éxodo 34 horas y 29 minutos, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, no sabía que la piel de su rostro resplandecía,
después de hablar con Dios. Ella se sintió iluminada, y un fuego ardía en su corazón. Esto es solo el inicio de lo que Dios quiere hacer. Prepárense, hermanos, porque el temor del Señor nos visitará como un río impetuoso. Mientras Mical hablaba, la nube se abrió, y del cielo descendió una luz resplandeciente. Fue un momento sobrecogedor, las sombras fueron desterradas, y la esperanza brilló como un nuevo amanecer. En esa luz, la multitud vio visiones de un nuevo tiempo, donde las naciones vendrían a conocer al Dios de Israel, donde el quebrantamiento se transformaría en restauración. Él viene, su presencia está entre nosotros, declaró Mical, sintiendo la fuerza del mensaje divino. Las puertas de los cielos están abiertas. Reciban su espíritu. Dejen que su poder fluyan entre nosotros. Y así, mientras la multitud estaba inmersa en clamor, el viento dulce de la providencia de Dios sopló sobre ellos. Algunos comenzaron a hablar en lenguas, otros caían al suelo en señal de reverencia, y cada corazón estaba siendo tocado por la mano soberana del Altísimo. En la distancia, se podían construir murallas de esperanzas renovadas, y los corazones eran levantados en unidad. Pero Mical, en su interior, sentía un desafío aún mayor, una prueba de fe que se avecinaba. En este contexto de transformación, la voz del Señor resonó de nuevo: no solo en esta tierra se verán mis maravillas, sino que el mundo entero pronto conocerá mi poder, y el eco de su clamor llegará a los confines de la tierra. Un temor y un asombro recorrieron a Mical, pues las palabras de Dios traían consigo la certeza de que su misión era trascendente. Pero lo que no sabemos sobre el plan de Dios es que está preparando a los que llevarán su mensaje a las naciones. Planteándose como un ejército de justicia, invocado no solo para ser testigos, sino para ser frutos de la obra en el tiempo definido por Él. Entonces, mientras la multitud continuaba en oración y adoración, Mical supo que esta revelación era solo un destello de lo que se desataría. La historia de su pueblo estaba a punto de entrelazarse con el propósito eterno de Dios, y ella sería parte integral de esa narrativa, un instrumento en las manos del Creador, lista para abrazar lo desconocido que estaba por venir. La atmósfera continuaba cargada de anticipación y reverencia, mientras la luz celestial iluminaba a la multitud que, con corazones palpitantes, esperaba la manifestación del poder de Dios. Mical se acercó a los que yacían en el suelo, tocándolos suavemente con una mano, y orando por cada uno. Sus palabras estaban llenas de fervor, como un río que corre impetuosamente hacia el mar. Levántense, pueblo de Dios, porque el tiempo de la bendición ha llegado. Tenéis a Él que es poderoso para salvar y liberar, mirad, aquí está presente en medio de nosotros. En ese instante, uno de los ancianos del pueblo, Hesión, se levantó con el rostro bañado en lágrimas, gritando: Mical, ¿el Señor ha hablado a mi corazón? He tenido una visión. Generaciones venideras conocerán su gloria, y el temor de Jehová cubrirá la tierra de la manera que cubre las aguas el mar, tal como está escrito en Habacuc 2:14. La multitud resonaba con su grito, mientras los ecos de la profecía se deslizaban entre ellos, estableciendo un firme cimiento en su fe. La presencia de Dios era tangible, como el aire fresco que acaricia la piel. La luz continuaba brillando intensamente, y las voces que antes eran de súplica ahora se elevaban en alabanzas. Mical, sintiendo el poder del Altísimo, se volvió hacia el grupo. «Ya no seremos un pueblo quebrantado», exclamó. «El Señor nuestro Dios ha oído nuestro clamor. Sus promesas son fieles, y lo que ha comenzado hoy será vital para el futuro». Pero en medio de su fervor, un susurro de inquietud se filtró en su corazón. Mical sabía que cada movimiento de Dios conlleva tanto bendición como desafío, y mientras las visiones de restauración llenaban sus pensamientos, en su interior sentía un llamado más profundo y misterioso, como si el mismo aire llevara un mensaje aguardando ser desvelado. A medida que los cielos se oscurecían, más rayos de luz emergieron, y la nube que había descendido comenzó a girar, formando una esfera brillante sobre ellos. La voz de Jehová resonó nuevamente, vibrando en sus corazones: «He aquí, haré un pacto nuevo con mi pueblo, no será como el pacto que hice con vuestros antepasados, porque en este pacto pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en sus mentes». La multitud, queda ante la magnitud del mensaje, escuchó con asombro.
Fue un nuevo pacto de transformación total, donde sus vidas serían purificadas y llenas de su espíritu. Mical se postró, incapaz de sostener la intensidad de la revelación divina. Señor, ¿cómo podemos estar a la altura de tal promesa? La respuesta de Dios llegó como un susurro en su alma: no temas, Mical, porque yo estaré contigo en cada paso. Aquellos que crean en mí serán mis testigos y llevarán luz a las naciones. Lo que hoy se inicia en ti será el principio de un remanente que se levantará en el tiempo que está por venir. Luego, un escalofrío recorrió la multitud cuando Mical, levantando su rostro, sintió el fuego del llamado arder en su pecho. El Señor nos está preparando, dijo con una voz clara y resonante. Nos equipará con poder para cumplir su mandato, y muchos serán llamados. No será fácil, pero la gloria de Dios se manifestará como nunca antes. Mientras esos momentos se deslizan en el tiempo, Mical supo que el camino sería reverente y desafiante. Los corazones latían en sintonía con el cielo, y cada mirada reflejaba la luz de la esperanza renovada. Sin embargo, la clausura de aquel encuentro estaba próxima, y una revelación más estaba por desatarse. Porque ha llegado el día, resonó la voz del Altísimo una vez más, en que las promesas de mi pueblo serán como monedas de oro en sus manos, y los dones que han recibido serán multiplicados. Pero prepárense, porque no solo se os dará, seréis enviados. Con cada palabra, Mical vio un destello, un futuro lleno de posibilidades. Ese es el plan soberano de Dios, el que ha sido escrito desde la creación del mundo. La historia de redención no solo comienza aquí, sino que va más allá del horizonte, hacia las naciones, donde mi gloria será proclamada. Estad atentos, pueblo mío, porque las cosas aún más grandes estarán por verse en medio de vosotros. Mientras las palabras del Altísimo reverberaban en el aire, un profundo silencio se apoderó de la multitud. El mensaje había sido claro, y cada alma que allí se encontraba sentía como si una chispa de gloria se encendiera dentro de ellos, impulsándolos hacia la grandeza de lo que Dios estaba abriendo ante sus ojos. Mical, con el corazón acelerado, sintió que un torrente de energía divina la envolvía. Jamás había imaginado que su vida, marcada por el dolor y la pérdida, pudiera ser el altar sobre el cual se desatarían las bendiciones de Dios. Yo, una simple viuda, ¿seré instrumento de tan gran planificación? Reflexionó, la angustia y la emoción entrelazándose en su ser. Sin embargo, la voz del Señor siguió resonando, llevándola más allá de sus dudas. No temas, Mical. He levantado a muchos de los que parecen insignificantes, para hacer grandes cosas. Hoy, tú y tu familia llevaréis la antorcha de mi luz hacia aquellos que no conocen mi nombre. Las palabras calaron hondo en el corazón de Mical y Daniel, quien a su lado observaba con los ojos expandiéndose en maravilla. Fue en ese instante que su mente se llenó de imágenes de lo que vendría. Visualizó a su familia viajando, no solo entre las tierras de Israel, sino cruzando fronteras y llevándoles el mensaje de liberación a las naciones. Mical sintió el ardor de la fe crecer dentro de su alma. Así como he recibido, debo compartir. Debo ser la voz que clama en el desierto, se dijo a sí misma. Emocionada, Mical se volvió hacia la multitud, una luz resplandeciente reflejada en su rostro. Hermanos, es tiempo de levantarse. El aceite que ha fluido en nuestra casa no solo es símbolo de provisión, sino también de la abundancia que Dios tiene reservada para todos nosotros. He aquí, somos llamados para dar testimonio de su gracia. Mientras hablaba, observó cómo los corazones pesados de su comunidad se encendían en el fuego de un propósito renovado. Las miradas, antes vacías, comenzaban a reflejar esperanza, la fe brotaba en cada rincón y la oración colectiva se tornaba en alabanza. De pronto, una anciana entre la multitud, que había sufrido pérdidas similares, levantó su voz. Si Dios puede multiplicar el aceite, ¿acaso no puede también multiplicar nuestros gozos? Clamemos por sanidad, por restauración para nuestros corazones. Este clamor retumbó en la multitud, y rápidamente se transformó en un coro de oraciones y súplicas. Un espíritu de unidad y fervor se sintió como un manto entre ellos. La energía que habían experimentado no solo se trataba de la provisión, sino de una profunda transformación espiritual que resonaba desde las propias entrañas de su pueblo. Y en ese momento de comunidad,
El cielo parecía abrirse aún más, como una promesa viviente que se estaba cumpliendo. Las tinajas llenas de aceite, que antes simbolizaban su provisión, se transformaron en un símbolo de generosidad y de lo que el Señor haría a través de ellos. Con cada oración que se elevaba, había una convicción creciente. Mical hizo una pausa, mirando a Daniel a su lado y luego dirigiéndose a los ancianos, a los jóvenes, a cada miembro presente. No habrá más límites a nuestra fe. Seremos el pueblo que saldrá a las naciones, llevándoles el mensaje de lo que el Señor ha hecho. Vamos a sembrar las semillas de su verdad en cada corazón, declaró con fervor, y los murmullos de aceptación comenzaron a resonar por toda la multitud. Un nuevo amanecer se abría ante ellos, y Mical podía sentir la poderosa mano de Dios sobre ellos, guiándolos hacia un propósito mayor. Las naciones conocerían a Yahvé, y fueron llamados a ser parte de un milagro mucho más grande que su propia vida. Y mientras la mañana comenzaba a asomarse, una pesada nube oscura en el horizonte rápidamente se dispersó, dejando paso a un sol radiante que bañaba todo con su luz. Era como si la creación misma celebrara lo que estaba por venir, un despliegue del poder sobrenatural que resonaba en sus corazones. Mientras la comunidad se reunía, un susurro de anticipación llenaba el aire. Dios tiene grandes planes para nosotros, se oía cada vez más fuerte entre la gente. Dios había iniciado algo que no solo les tocaría, sino que impactaría a generaciones futuras. Pero ¿cómo se manifestará esto?, pensó Mical mientras contemplaba el horizonte. Sabía que esto era solo el principio de una serie de eventos trascendentes, una historia que solo estaba comenzando a desplegarse. Al mirar hacia su hijo, Daniel, ella supo sin duda que él jugaría un papel vital en el futuro que Dios había orquestado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué más planes tendrá el Señor? ¿Qué nuevas bendiciones y retos están por venir? El misterio del plan soberano de Dios aún guardaba un secreto, un gancho divino que pronto se revelaría, y ella sabía que la aventura apenas comenzaba. Mientras se aferraban a su promesa, el futuro se dibujaba ante ellos, y el anhelo de descubrir lo que Dios tenía reservado llenaría sus corazones de expectativa. Y así, mientras el día despuntaba, una nueva era comenzó. Un tiempo en el que la fe se convertiría en acción, y cada paso que diera nos acercaría más a la gloriosa revelación del propósito eterno de Dios.